¿Qué tal amigos? Otra noche más para acompañarlos con el análisis de un cuento. En este caso, el cuento de César Aria, que se está leyendo en los talleres de lectura cuentacuentos. El cuento se llama El perro. Pero antes, creo que tendríamos que hablar un poquito del autor para conocerlo un poco mejor. Y vale la pena decir que la literatura de este escritor argentino eh, se caracteriza por su autoconciencia extrema y por seguir un modo de hacer discursivo gracias a las alusiones sobre el propio proceso de escritura y a las continuas digresiones teóricas sobre la literatura y el arte, y lo convierte entonces en un discurso autoexegético, casi autorregulado y autogenerador. No se preocupen, yo les voy a explicar cómo es esto. César Aira nace en Pringles, provincia de Buenos Aires, en 1949 y desde hace muchos años vive en su lugar en el mundo, que es la ciudad de Flores, aquí en la capital federal. Escribe regularmente desde 1980, cultivando el género del drama y el ensayo. Es un escritor prolífico y ya ha publicado más de 100 libros, pero él mismo aclara que muchos de ellos solo tienen 20 páginas y que siempre le gustó que cada historia tuviera su propio libro. Estas novelas cortas las ha definido como cuentos de hadas dadaístas o juguetes literarios para adultos. Recordemos que el dadaísmo, fue un antecedente del surrealismo, fue una corriente vanguardista dentro de la literatura a principios del siglo XX. Rechazaba la estética tradicional y la burguesía, la consideraba esta última la responsable de la Primera Guerra Mundial. Celebraba el sinsentido, la espontaneidad y el azar como herramientas creativas. Utilizaba el humor, la ironía y el escándalo para desafiar al público y al establishment artístico de esa época. Practicaban lo que se llamó el ready-made, o sea, tomar un objeto cotidiano, seleccionado y presentado como una obra de arte conceptual, ¿no? Marcel Duchamp, del cual eh, Aira es su fan. En su momento Marcel Duchamp presentó una obra que se llamaba La Fuente, que no era nada más que un urinal puesto sobre un pedestal, ¿no? Eso es lo que se llama una obra de arte conceptual. Nada diferente a lo que hace unos años, hace muy poquito, creo que 2 o 3 años, lo vimos en todos los medios televisivos, a esa obra de arte que se presentó, que era una simple banana sostenida en una pared con una cinta plástica. Los dadaístas también fueron
experimentaron con el sonido y el ritmo de las palabras más allá de la gramática tradicional, creando una especie de poesía fonética. Aira es traductor. Tradujo del inglés, del francés y del alemán diversas obras literarias. Con el tiempo se especializó en la obra de Alejandra Pizarnik, a la que tuvo la suerte de conocer, y siempre reivindicó al escritor argentino Osvaldo Lamborghini, uno de nuestros poetas malditos, que murió prematuramente. En 1993, su 15ª novela, Cómo me hice monja, le valió el reconocimiento literario internacional. El premio Formentor, que le dieron en España en el 2021, ha consolidado su fama y es un plausible candidato al Nobel. Aira ha elaborado una estética de vanguardia, donde más que avisar lo que ha escrito, ejercita una especie de fuga constante hacia adelante. Esta ficción continuada puede pasar de un género a otro, desplegar estrategias narrativas de las culturas populares y géneros subliterarios, como ya sea la ciencia ficción y las novelas. Él rechaza informar las expectativas de cómo una novela debería terminar, dejando muchas de sus ficciones con un final abierto o abrupto. Va a rechazar los paradigmas existentes y formula una versión razonada de la escritura automática de los surrealistas. Privilegia así el procedimiento creativo, que no es más ni menos que la escritura procedimental y experimental, y los privilegia por encima de la idea del producto. No le importa que sus libros estén bien terminados. La prioridad es el ser vivo en su devenir. Sin embargo, todos crecemos y con el tiempo, con los años, ha ido reconsiderando estas cuestiones, algunas de ellas extremas, y en recientes entrevistas se ha reivindicado como un autor clásico, exigiendo orden a sus novelas, es decir, un inicio, un desarrollo con un nudo y el correspondiente desenlace. Ahora bien, César Aira, en este cuento, el cuento se llama El perro, como dijimos, nos ofrece una anécdota aparentemente intrascendente, enrevesada e irreal. Un perro empieza a perseguir un autobús. Lo hemos visto en la calle, seguramente más persiguiendo un auto o a los que andamos en bicicleta. Pero en este caso persigue un autobús. ¿Qué quiere ese perro? ¿A quién persigue? ¿Por qué lo persigue? Son las preguntas que se va a ir haciendo Aira en el texto. Y la culpa, originada en el pasado, la culpa, que es el veneno del alma, será el resultante, será la respuesta a esas preguntas. Y el narrador intentará explicar este fenómeno hasta el último minuto. Hará uso de la primera persona. Y no es poco que haga uso de sí mismo en sus novelas, pese a que en diversas entrevistas se ha manifestado contra el facilismo de la primera persona y el uso del tiempo presente.
Para él el desafío es escribir en tercera persona y en tiempo pasado. El relato se distingue por su componente fantástico, pero mantiene un tono más contenido que otras obras de Aira, explorando temas como el remordimiento y la identidad. La importancia que el autor concede a lo visual en este cuento es llamativa. La mirada se conduce como un mecanismo narrativo que nos permite reflexionar no solamente en los personajes y en las situaciones del cuento, sino que va más allá, permitiéndonos reflexionar sobre el arte contemporáneo y el reencuentro con el pasado. Pero no se asusten, esto lo vamos a explicar luego. La historia comienza, entonces dijimos, con un perro que ladra y persigue un autobús. Algo que parece inusual. No sabemos dónde ocurre, pero el autor siempre utiliza su ciudad natal, Coronel Pringles, o a Flores, el barrio de Flores donde vive ahora, como escenario para sus novelas. El narrador que va en el autobús se da cuenta de que el perro lo persigue a él específicamente. A medida que la persecución avanza, el narrador se da cuenta de la verdadera razón, su culpa por haber maltratado al perro en el pasado. El perro, a pesar de verse viejo y deteriorado, se convierte en la manifestación de ese remordimiento que lo persigue. La historia culmina cuando el perro finalmente sube al autobús y se enfrenta al narrador, quien es testigo de la fuerza y la vitalidad del animal que antes había dañado, un encuentro que lo confronta con la realidad de su culpa. Quiero hacer una última reflexión y explicar esto que quedó pendiente en mi intervención. En la mirada del animal existe una especie de angustia. Esta imagen patética persigue al personaje y termina convirtiéndose en la propia angustia del narrador protagonista. Podemos leer entonces, como otra hipótesis de análisis, que el cuento predice, escuchen bien, que el cuento predice que el arte futuro no es más que reflejo del pasado y en este sentido no puede más que alimentarse de obras preexistentes. Por eso algunos han dicho que el arte ha muerto. En este sentido, la lectura del relato podría también plantearse como una metáfora predicativa del arte contemporáneo y la temporalidad de la obra de arte. No estamos hablando nada más ni nada menos que la angustia de la página en blanco. ¿Por qué dirán que el pasado no vuelve?, se pregunta el personaje de Aira en el cuento. Nos recuerda, y mis lectores lo saben, al ídolo que vuelve del pasado, el Chac Moll de Carlos Fuentes. También nos recuerda a Aureliano, el personaje de Borges en el cuento Los Teólogos, que duda de la originalidad de sus frases. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima.